En España, durante 7 meses cada año, sus habitantes viven 2 horas por delante de su hora solar. Los otros 5 meses, los españoles le sacan 1 hora de ventaja al astro rey. ¿Cómo puede repercutir esto en nuestra salud? Ya que me lo preguntas, te lo cuento. Las naciones deberían adoptar una hora local oficial en sus territorios para que los ciclos de sueño y vigilia de sus habitantes vayan en concordancia con la hora solar. Estos ciclos se llaman circadianos y son un reloj biológico que activa el sueño y el despertar. Como el humano es un mamífero diurno, los ciclos circadianos activan al organismo humano por el día y le piden descanso por la noche. El no cumplir con los mandatos correctos de sueño puede traer a la larga diferentes trastornos. Por ejemplo, dormir poco provoca obesidad. El sueño correcto contribuye a un metabolismo también correcto. No dormir bien puede causar sobrepeso por metabolizar mal los alimentos. Aparte del mal metabolismo, cuando se duerme poco, el cuerpo interpreta que es necesario ingerir más y se engorda. Esto se debe a la hormona orexina. La orexina es la hormona que segrega el cuerpo para mantenernos alerta y despiertos, pero en paralelo a eso tiene otra función, la de activar el apetito. Si fuerzas al cuerpo a estar despierto cuando deberías estar dormido, el cuerpo segrega orexina para mantener la vigilia. Por tanto, hay más presencia de esta y este aumento activa el deseo de ingerir alimento. La excesiva presencia de orexina también provoca que se genere en el cuerpo la proteína beta-amiloide. La proteína beta-amiloide está relacionada con enfermedades mentales como el Alzheimer. Por tanto, la privación de sueño podría incrementar las probabilidades de demencia senil o adelantarla. Interrumpir el sueño provoca mal humor y estrés. Esto es sencillo de entender. Si te ves obligado a despertar todos los días a una hora en la que deberías estar dormido, tu cuerpo lo puede interpretar como que debes interrumpir tu sueño por algún peligro natural, como ocurría en tiempos prehistóricos, y se produce el estrés. El estrés es muy negativo y puede llevar incluso a ataques cardíacos. En algunos países, la hora oficial está muy desplazada respecto a su uso horario natural. Nuestro vídeo comenzó avisando de que en España, en verano, vamos 2 horas por delante de nuestro horario natural, y esto puede tener que ver con que las estadísticas nos digan que 1 de cada 3 españoles tengamos problemas de sueño. Me incluyo porque yo los tengo moderados. No puedo demostrar que sea por el cambio horario, pero me cuesta conciliar el sueño por las noches. Llega la hora de dormir y me siento activo. Por la mañana me cuesta mucho levantarme y me faltan horas de sueño, y me siento muchas veces sin energía por el día. Puede que nada tenga que ver con el desfase horario, pero hablando en general no sería raro. Igual que hay una hormona de la vigilia, hay una del sueño, la melatonina. Con el cambio de hora es posible que no le demos tiempo a actuar. La melatonina se genera en el cuerpo con la oscuridad. Pasadas unas horas sin luz, el cuerpo interpreta que hay que desactivar al organismo y lo hace por medio de esta hormona. En España, los obreros que deban despertarse a las 6 de la mañana para trabajar, en realidad lo estarán haciendo en el horario de verano a las 4 según la hora natural, con lo que despertarán de forma artificial, sin luz solar, sobresaltados por el despertador y obligando al organismo a generar orexina a destiempo para mantenerse despiertos. Por otro lado, si para madrugar al día siguiente necesitamos acostarnos a las 10 u 11 de la noche, en realidad estamos yendo a la cama a las 8 o 9 según la hora solar. Y como en verano los días son largos, no hemos dejado que la melatonina haga su efecto. Hay que debatir si por salud no sería más conveniente dejar todo el año el horario natural. Mucha gente abriría los ojos aproximándose más al amanecer, porque amanecería antes, y aunque tendríamos menos horas de luz por la tarde, esto en realidad es correcto, ya que la melatonina actuaría más tiempo sobre nosotros, mandándonos, en principio, con más sueño a la cama. Pero entonces, ¿qué motivos hay para estar en esta situación artificial por delante de nuestro horario solar natural? Fue el dictador Francisco Franco el que adelantó en 1 hora el horario oficial de España en 1940. Luego regresaremos a este año, pero para entender la decisión de Franco hay que ir más atrás y conocer cómo la historia, la economía y la practicidad han influido en la hora oficial en el mundo y en España. Ya mucho antes de Franco, la hora oficial había sufrido modificaciones en todo el mundo.
Benjamin Franklin redactó un escrito en el periódico francés Journal de Paris en marzo de 1984, que fue publicado el 26 de abril de ese año. En este artículo, Franklin sugiere diferentes razones por las que los parisinos ahorrarían si se levantaran y se acostaran antes estando activos acorde a las horas de luz natural. Realiza un cálculo preciso del ahorro en velas que la nueva costumbre traería consigo. Franklin fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y responsable de la redacción de la Declaración de Independencia de las 13 colonias británicas de la costa este, proclamada el 4 de julio de 1776. Para conseguir ayuda en la Guerra de Independencia, para que después de independizadas las 13 colonias se unificaran en una sola nación y para que ésta fuera reconocida por otros estados, tuvo que realizar una actividad diplomática muy intensa en Europa desde 1778 a 1785 y por eso estaba en París en el 84. En los primeros años de la década de 1780, Aimé Argand, un químico suizo, inventa y patenta la lámpara de Argand, una versión mejorada de la clásica lámpara de aceite cuya iluminación era equivalente a la de 10 velas gracias a una mecha cilíndrica encerrada en vidrio. En febrero de 1784, Antoine Quinquet, un farmacéutico francés, presentaba una lámpara de aceite que mejoraba la invención de Aimé Argand, gracias a introducir un cilindro de cristal en el centro que conseguía aún mayor eficiencia. Como inventor que era, Franklin estaba trabajando en su propia versión mejorada de la lámpara de aceite, que era la forma de iluminación más común en la época. Asistió, por tanto, muy interesado a la presentación de Quinquet, cuyo apellido terminaría por dar nombre al artilugio. Esa noche se acostó muy tarde pensando en el invento. A la mañana siguiente lo despertó la luz solar que entraba por las ventanas, ya que no había cerrado la noche anterior las contraventanas. En un principio, todavía aturdido, sin despertar del todo, pensó que había varios quinqués en la habitación. Luego se dio cuenta de que se trataba del amanecer y fue cuando tuvo esa especie de revelación que lo llevó a escribir en el periódico francés con la idea de adelantar las costumbres parisinas para el ahorro energético. Pero Franklin jamás pidió un cambio de la hora oficial de ningún país. El pionero de esta demanda fue un constructor inglés llamado William Willett. Nació en 1856 y murió en 1915. Este británico paseaba a caballo en 1907 temprano por Petts Wood, cerca de su casa. Allí se dio cuenta de la cantidad de vecinos que con las contraventanas cerradas aún dormían varias horas después del amanecer en el verano. Esto lo llevó a escribir un panfleto titulado El derroche de luz solar, donde lo más destacado era el crear un horario de verano. Él proponía que en los 4 domingos de marzo se adelantara 20 minutos el reloj a las 2 de la madrugada de cada uno de ellos hasta ganar 80 minutos y que se atrasaran a las 3 de la madrugada de los domingos de septiembre para volver al horario normal. Así, en los veranos habría ahorro de energía al coincidir los hábitos diurnos de los ciudadanos con las horas de luz natural. Debido a su dinero, llegó a publicar este folleto masivamente e incluso llegó a convencer a parlamentaristas británicos para que su propuesta fuera implantada legalmente. No tuvo éxito en ese momento, pero su idea se materializó cuando en la Primera Guerra Mundial el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán la pusieron en marcha especialmente para el ahorro de carbón, aunque solo adelantando una hora. El Reino Unido tomaba ejemplo y lo aprobó en mayo de 1916. Después lo hicieron más países implicados en la contienda. Por supuesto, por la misma razón, también hubo cambio de hora en los veranos de los años de la Segunda Guerra Mundial. Uno podría pensar que antes de esto la hora era algo completamente unificado, nada más lejos de la realidad. Como hasta finales del siglo XVIII o XIX las actividades mayoritarias de los trabajadores se vinculaban a la agricultura y ganadería, la actividad empezaba con la salida del sol, se descansaba en países cálidos como España en las horas centrales y se volvía a la labor hasta el anochecer. No era necesario ajustarse a un horario rígido. Además, la mayoría de los habitantes no poseía reloj. Cada población, además, se regía por su hora local que seguía la luz solar. En una misma región podía haber varias horas diferentes, con diferencias de minutos entre unas ciudades y otras. Todo esto cambió con la llegada del ferrocarril. Los primeros trenes circulaban por líneas únicas en ambos sentidos, en diferentes horarios. Para que no colisionaran era necesario que fueran muy puntuales, cumpliendo unos horarios coordinados convenientemente.
Eso hubiera sido muy complicado continuando con horarios diferentes en las ciudades de origen y destino. El primer país en establecer un solo horario para los distintos puntos del trazado ferroviario fue el Reino Unido, que fue unificando la hora poco a poco para todas sus líneas de tren desde 1840. En España, esta unificación tuvo lugar en 1878, con una ley que además obligaba a tener un reloj en cada estación. Pero aunque la hora del ferrocarril ponía orden en el transporte, esta hora convivía con la de los usos y costumbres del pueblo, y este seguía viviendo ajeno a estas estandarizaciones, con diferentes horas solares, lo que por ejemplo provocaba un desfase entre Galicia y Cataluña de en torno a 3/4 de hora. Para poner freno a esto, tuvo lugar la Conferencia de Washington de 1884, en la que se llegaba a un gran acuerdo mundial para que poco a poco toda la humanidad fuera rigiéndose por una hora estandarizada para todo el planeta. En la Conferencia de Washington de 1884 se estableció un meridiano cero, también llamado primer meridiano, desde el que se empezarían a contar las horas. Se establecieron también otros meridianos hasta un total de 24, para dividir el planeta en 24 usos horarios coincidentes con las 24 horas del día. Un meridiano es la línea imaginaria que forma una semicircunferencia yendo del polo norte al polo sur. Es evidente que hay infinitos meridianos teóricos, pero si quiero dividir los 360 grados de la circunferencia que observo mirando la Tierra por encima de cualquiera de sus polos en 24 partes iguales, me salen ángulos de 15 grados cada uno. Esos 15 grados de separación es lo que hay entre dos meridianos que marcan los usos horarios. Pero atención, porque cada uso horario va a tener a su meridiano en el centro, de tal manera que el uso horario se va a extender desde 7,5 grados al oeste hasta 7,5 grados al este de su meridiano. El meridiano establecido como cero o primer meridiano es el de Greenwich, que pasa por el observatorio de Greenwich, en Londres, y también por España, atravesando las 3 provincias de Aragón y las provincias valencianas de Castellón y Alicante. Desde este meridiano se cuentan las 24 horas. La franja de 15 grados, en la que el meridiano de Greenwich sería su centro, sería el uso horario llamado GMT0, acrónimo de Greenwich Meridian Time, en español, hora del meridiano de Greenwich. Los demás meridianos indican también la línea media de sus respectivos usos, que se van contando con la misma holgura de 15 grados hacia el este, siendo sucesivamente GMT+1, GMT+2, etc. Y hacia el oeste, denominándose GMT-1, GMT-2, etc. De todas formas, los países pueden adaptar sus territorios a los diferentes usos horarios de forma aproximada, para separar o no sus regiones en diferentes usos horarios. De ahí que la división de horas oficiales por territorios no sea de líneas rectas verticales exactas. Esta estandarización fue progresiva y, por ejemplo, en España tardó en establecerse. Ya dijimos que en España se unificó el horario para el ferrocarril en 1878, pero no fue hasta julio de 1900 que el tiempo se unificó para todos los españoles corrientes. En esa época teníamos a la reina regente María Cristina de Austria, que reinaba en sustitución de su marido muerto Alfonso XII hasta que su hijo Alfonso XIII alcanzara la edad para poder subir al trono. La reina regente firmó en el Palacio de Miramar, en la ciudad española de San Sebastián, capital de la provincia vasca de Guipúzcoa, un decreto que determinaba que la hora oficial de toda la España peninsular y las Islas Baleares sería la del meridiano de Greenwich, es decir, la del uso horario GMT0, que es la que le corresponde por el sol. A partir de entonces dejó de haber una hora diferente en las torres de las iglesias y los ayuntamientos de cada localidad, y todos los habitantes pasaron a regirse por una sola. La norma entró en vigor el 1 de enero de 1901. En ella no se decía nada de las Islas Canarias, y allí todos siguieron rigiéndose por horas municipales aleatorias. Antes de poner solución a la hora de Canarias, España implantó por primera vez el horario de verano en 1918. El lunes 15 de abril de 1918 a las 23 horas se adelantaba una hora el reloj, pasando a ser automáticamente las 0 horas del martes. La hora se devolvió a su estado normal el 6 de octubre de ese año.
La razón fue el supuesto ahorro de carbón al que aludían todos los demás países afectados en mayor o menor medida por la Primera Guerra Mundial, aún en curso, y que acabaría el 11 de noviembre de ese año. La hora canaria se estableció poco después. Los británicos tenían muchas escalas de sus buques comerciales en el archipiélago y la falta de un criterio horario unificado de los puertos canarios les creaba contratiempos y atrasos. Presionaron a España en 1921 para que pusieran fin al desconcierto en las islas, y por fin, en marzo de 1922, Alfonso XIII unificaba el horario canario estableciendo que tendría una hora menos que la península, es decir, el uso horario GMT-1. En los años siguientes hubo una irregularidad grande, con años en los que el horario de verano se usaba y otros en los que no. La Guerra Civil Española estalló el 17 de julio de 1936 y en 1937 ambos bandos adoptaron el horario de verano adelantando una hora, aunque en fechas diferentes, por lo que hubo días en los que el bando republicano tenía una hora de adelanto sobre el nacional. En 1938 el bando republicano adelantó 2 horas el reloj en verano y el nacional solamente una. Este adelanto de una hora se mantuvo en lo sucesivo, también en invierno cuando se atrasaban los relojes. Esto fue así hasta el final de la Guerra Civil, que terminó el 1 de abril de 1939, curiosamente con 2 horas diferentes dependiendo del frente en el que te encontraras. Como venció el bando nacional y se impuso una férrea dictadura en España, con el dictador Francisco Franco a la cabeza, se impuso el horario de los ganadores. La España peninsular y Baleares volvían a GMT 0 y Canarias a GMT-1. Y volvemos a 1940. El 8 de marzo de 1940 se publicó una orden del día anterior en la que el gobierno de Francisco Franco disponía que a partir del 16 de marzo de ese año se adelantaría una hora la hora oficial de España. Concretamente, el cambio consistiría en que ese sábado 16 de marzo de 1940 tan solo tendría 23 horas, porque a las 11 de la noche pasaban a ser las 24 horas, dando por terminado el día y comenzando el domingo. Muchos afirman que tras este cambio simplemente había una razón simbólica de afinidad con Adolf Hitler y Benito Mussolini. Franco habría realizado el cambio como gesto de simpatía hacia sus aliados ideológicos, cambiando la hora de todo un país y sus gentes para tener la misma hora que en Roma y Berlín. Pero vemos que esta afirmación no se sustenta. Tras lo contado antes sobre los cambios de horario a lo largo de la historia, vemos que las razones son económicas y pragmáticas. Incluso un país neutral en la Segunda Guerra Mundial como España debía ahorrar recursos energéticos propios, ya que no podían adquirirlos del extranjero, porque los países beligerantes vecinos los usaban para su guerra. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos años de irregularidad en los que tampoco se cambió a la hora de verano. Pero en 1973 se produce la crisis del petróleo y muchos países deciden establecer de nuevo el horario de verano para ahorrar energía. España entre ellos desde 1974. En esos años, el comienzo del horario de verano no se establece de una forma muy rigurosa, siendo en distintos días de marzo o abril en horarios también diferentes. Franco fallecería el 20 de noviembre de 1975 y España pasa por una transición hacia la democracia y se postula para entrar en la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea. Para adaptarse a ella, entre otras cosas, adopta la directriz del horario de verano desde 1981. Desde ese año, todos los países que se acogieron a él cambiaron sus relojes adelantándolos una hora exactamente a las 2 de la mañana del último domingo de marzo y atrasándolos a las 3 de la mañana del último domingo de septiembre. Pasaban así 6 meses en el horario de invierno y 6 en el de verano. Desde 1996, el atraso se produce el último domingo de octubre. Esto sigue vigente, por lo que son 7 meses en el horario artificial. Esto provoca que en ese periodo estival en España vayamos 2 horas por delante de lo que nos corresponde, una hora por gracia de Franco y otra por gracia de Europa. Desde 2018 se ha determinado que ya no hace falta cambiar el horario a lo largo del año. Lo lógico, creo yo, sería dejar de aplicar este cambio, pero de momento tenemos establecidos los cambios futuros en el Boletín Oficial del Estado hasta 2026. E incluso parece que en lugar de volver al horario de invierno, puede que se determine que para no tener que cambiar los relojes cada ciertos meses, se establezca el horario de verano para siempre. Las decisiones de los políticos nunca dejarán de sorprenderme.
Pero aparte de lo histórico, hay más cosas curiosas o interesantes como consecuencia de los usos horarios y las divisiones terrestres. Lo que voy a contar a continuación requiere de cierta visión espacial e inteligencia al menos normal, por lo que a los progres les digo que se abstengan de seguir escuchando porque no lo van a entender y si se esfuerzan en ello les puede salir un tumor. El antimeridiano o meridiano opuesto al de Greenwich, el 180, es donde se produce el cambio oficial de fecha. Igual que los otros meridianos, también provoca una franja de 7,5 grados a cada uno de sus lados, donde es la misma hora, pero en su mitad este es GMT-12, mientras que en la oeste es GMT+12. Si lo piensas bien, eso significa que es la misma hora, pero de días distintos. Esto, al menos en teoría, porque recordemos que los estados pueden poner a sus territorios una hora oficial de un uso horario que geográficamente no les corresponde. Alaska podría tener perfectamente la hora GMT-12 por estar al lado de la línea de cambio de fecha, pero tiene la GMT-9. En cualquier caso, lo que sí se cumple es que al otro lado del estrecho de Bering está Rusia con horario GMT+12. En Alaska es una fecha y en el mismo momento en Rusia es ya el día siguiente. Otra información curiosa es que seguramente habrás visto las horas nombradas también con las iniciales UTC. Son las siglas de Tiempo Universal Coordinado. La numeración de los usos horarios es la misma. En la práctica, por ejemplo, UTC+7 sería la misma que GMT+7. La diferencia estaría en que el tiempo universal coordinado es un tiempo que ajusta en milisegundos la hora GMT con relojes de precisión. Pero a los profanos, esta mínima diferencia no nos es demasiado relevante para calcular las horas oficiales de los países o sus regiones. Otra cosa interesante es que los usos horarios están relacionados con la coordenada longitud de un lugar sobre la superficie terrestre. Para situar cualquier punto en ella hay que conocer dos coordenadas, la de su latitud y la de su longitud. Para definir la latitud y longitud debemos primero definir lo que es un meridiano y un paralelo. Recordemos que ya explicamos que un meridiano es una semicircunferencia que atraviesa la corteza terrestre desde el polo norte al polo sur. Por el contrario, un paralelo sería la línea de la circunferencia que se crearía al entrar en contacto la superficie terrestre con un plano imaginario horizontal que la atravesara. Es evidente que el paralelo máximo posible es el ecuador, que dividiría a la Tierra en dos mitades llamadas hemisferios norte y sur. Otros paralelos, que serían circunferencias en planos paralelos horizontales al del ecuador, siempre serían de un diámetro menor al del ecuador y se irían achicando a medida que se acercaran a los polos. Sabiendo esto, definimos la latitud de un punto de la superficie terrestre como el ángulo que encierra el arco de circunferencia sobre el meridiano que pasa por el punto y que va desde el propio punto hasta el ecuador. El vértice imaginario del ángulo estaría en el centro interior de la Tierra. Al tratarse de un ángulo, su medida es en grados. Si un lugar u objeto sobre la corteza terrestre está por encima del ecuador, su latitud se denomina norte o positiva. Y si está por debajo, se denomina sur o negativa. Como la latitud se dibuja sobre un meridiano, y este es una semicircunferencia, es evidente que como máximo puede ser de 90 grados norte o positivos o de 90 grados sur o negativos. En contraste, la longitud de un lugar u objeto sobre la superficie terrestre sería el ángulo del arco de circunferencia sobre su paralelo desde el punto en cuestión hasta encontrarse con el meridiano de Greenwich. El vértice del ángulo estaría en el centro de la circunferencia que dibuja el paralelo que pasa por el punto, o si se hace una proyección sobre el plano ecuatorial, de nuevo en el centro del núcleo de la Tierra. Si el objeto se encuentra a la derecha del meridiano cero, su longitud es este o positiva. Si está a la izquierda, su longitud es oeste o negativa. Como el arco dibujado lo está sobre la circunferencia de un paralelo, su medida máxima hacia el este o hacia el oeste es de 180 grados. Por ejemplo, las coordenadas de la Puerta del Sol, centro centrísimo de la ciudad de Madrid, son latitud 40.41688 y longitud menos 3.70325. Esto quiere decir que el centro de la capital de España está a algo más de 40 grados positivos o hacia el norte del Ecuador y a algo más de 3,7 grados negativos o hacia el oeste del meridiano de Greenwich.
Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta la inclinación del eje terrestre. Este está inclinado casi 23,5 grados respecto al plano de la órbita que describe nuestro planeta alrededor del Sol. Esto es lo que provoca las estaciones. La órbita de la Tierra describe una elipse alrededor del Sol, pero que es casi una circunferencia. La Tierra tarda un año en recorrer esa órbita. Cuando en un tramo de la órbita la inclinación del eje terrestre provoca que el hemisferio norte quede más enfrentado al Sol, allí será verano e invierno en el sur. En el tramo opuesto de la órbita, la inclinación del eje terrestre provocará que ahora el hemisferio sur reciba más calor solar y será verano allí e invierno en el norte. Todo esto tiene su importancia con respecto a elegir una hora oficial y los cambios de horario de invierno y verano. Primero, por su latitud, los países que están cerca del Ecuador no necesitan cambiar de hora oficial en verano porque sus horas de luz diarias son bastante estables a lo largo del año, porque la inclinación del eje terrestre les afecta poco. Si el eje de la Tierra fuera perpendicular al plano de su órbita, un territorio tendría las mismas horas de sol todos los días del año. La inclinación hace que los países que por latitud se alejan del Ecuador sí tengan más horas de luz en verano que en invierno. El caso extremo es el de los territorios dentro del Círculo Polar Ártico y Antártico, que alternan días con 24 horas de luz en verano y 24 de oscuridad en invierno en momentos opuestos del año respectivamente. Esto es lo que ha justificado el cambio de horario en verano para adaptar la actividad humana a las horas de luz y ahorrar energía supuestamente. Pero parece que a día de hoy el ahorro energético de los países ya no es significativo cambiando el horario. Esto podría ser un buen argumento para regresar a nuestro uso natural, que es GMT0, el del meridiano de Greenwich. Yo soy totalmente partidario de regresar a nuestra posición natural. No creo que ningún interés económico deba estar por encima de la salud de la gente, pero hay quien opina que en realidad el perjuicio a la salud no es mucho o se debe ver como un inconveniente que aguantar dando prioridad a la generación de riqueza. ¿Y cuál es tu opinión o hipótesis? ¿Debemos seguir en el uso horario una hora por delante como en Berlín y además añadir otra en verano? ¿Repercute esto en nuestra salud o no significativamente? Házmelo saber en los comentarios. De cualquier forma, te deseo lo mejor y que nada te quite el sueño.